Bien, hermanos, pues vamos a dar inicio a nuestra clase de fundamentos en este día. Y bueno, vamos a hablar acerca de lo que éramos y lo que somos en la clase número 6. Y vamos a hablar acerca del hombre. Vamos a ser guiados a Dios en oración, pedir a Dios su bendición, ¿verdad? Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo que Él ilumine nuestra mente y corazón. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de, Señor, platicar contigo. Y estamos en este momento dándote gracias por esta oportunidad que nos das para estudiar más de tu palabra, para conocerte más. Y, Señor, vamos a estudiar acerca del hombre, lo que la Biblia dice acerca del hombre. Por favor, ilumina nuestra mente y corazón y permítanos, Señor, realmente ser bendecidos y ser edificados en este momento. En el nombre de Cristo Jesús oramos, pedimos tu bendición. Amén. Muy bien, hermanos, pues doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y bueno, pues doy gracias a Dios por aquí, hermano Daniel, Lucio, por Alexis y también la hermana Lisette, ¿verdad? Que está con nosotros hoy. Y bueno, también aquí está a su lado Danielito. Y bueno, pues vamos a entrar entonces al estudio de lo que éramos y lo que somos ahora. Así es que el hombre, a través de su historia, ha intentado en incontables ocasiones explicar su existencia fuera de la realidad de que Dios fue quien lo creó todo. Esto ha dado origen a un sinfín de teorías de las cuales no nos ocuparemos ahora, pero sí consideraremos la verdad bíblica acerca de nuestro origen. Entonces, de eso se trata. Vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? De hecho, aquí tengo esta. Ya tengo, pueden usarla para contestar, ¿verdad? Si alguno de ustedes quisiera tener esas lecciones, pues háganmelo saber a través de un correo electrónico o un WhatsApp, ¿verdad? Personal. Usted nomás pregúntele a Google, él tiene todos mis señales y todo, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. Entonces vamos a ver la verdad de la palabra de Dios acerca de lo que nos dice del origen del hombre, ¿sí? Y la razón de ser. El hombre fue constituido del clima de la creación de Dios, o sea, es la corona de la creación de Dios. Entonces, no nos equivocamos si decimos que el hombre es la corona de la creación, por cuanto fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, siendo un agente moral libre, puesto para señorear sobre el resto de la creación. Qué tremendo. Lo que realmente Dios hizo o diseñó desde el principio para que el hombre, ¿verdad? Se enseñorease sobre todo el resto de la creación. Sin embargo, bueno, lamentablemente este mismo hombre escogió pecar contra Dios, trayendo sobre la humanidad el ignominioso legado del pecado. O sea que desde que el hombre pecó, decidió darle la espalda a Dios, pues en realidad el hombre le ha dado la espalda a Dios y eso es algo tremendo, ¿verdad? Entonces, solamente Dios puede remediar ese problema del pecado. El hombre decidió pecar contra Dios y pues el único que puede darnos solución al problema es Dios. Pero vamos con el primer punto. Vamos a iniciar descubriendo lo que verdaderamente somos y de toque, por medio de Cristo, qué es lo que podemos llegar a ser. En primer lugar, ¿qué es el hombre? Bueno, en primer lugar encontramos que el hombre es creación de Dios. Vamos a usar nuestras Biblias, Génesis 1, 26 al 28. Si usted lo tiene, pues bueno, podemos leerlo, ¿verdad? Génesis 1,
ahí en el primer libro de la Biblia, versículos 26 al 28. Dice de la siguiente manera: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Ahí está. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, aquí la Biblia enseña claramente que el hombre es un ser creado. Ahí es la respuesta en sus hojitas. El hombre es un ser creado. Él no se hizo a sí mismo. El Salmo 100, versículo 3, Salmo 100. Ahí la palabra de Dios nos dice, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, Él nos hizo, dice el salmista, y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, ¿quién creó al hombre? Dios. El hombre no es el producto de una evolución de millones y millones y trillones de años, como pues están tratando de explicar algunos que ni siquiera les consta. Imagínense, están hablando de trillones y millones y... ¿Quién vivió hace 200,000 años? Y no tienen pruebas. O sea, ¿y dónde? Oye, no he escrito. O sea, ¿de dónde sacan eso? Sin embargo, la palabra de Dios sabemos que es Dios hablando, nuestro creador. Él nos dio el libro precioso, su palabra escrita, y ahí está revelado claramente y sin ningún, sin ninguna duda. Exactamente, sin ninguna duda. Entonces Dios nos creó. El hecho de la creación del hombre va de la mano con la realidad de la existencia de Dios. No es posible separar ambos sin caer en teorías complejas y parcialmente demostradas. Creemos que Dios creó al hombre porque la Biblia lo enseña, sobre todo, Génesis 1:1. Así que la Biblia lo enseña. Dios lo dice. El creador del universo, el que nos dio este precioso, el libro de los libros, así lo dice. Número 2, porque Cristo lo dijo. Y Él no es un mentiroso como los hombres. Dice la palabra de Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por eso ahí Romanos 1 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Marcos 10, versículos 5 y 6. Si ustedes pueden ayudarme a encontrar estos versículos. Marcos capítulo 10, versículos 5 y 6. Dice así. Marcos 10, versículos 5 y 6. Dice: y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribí este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Entonces, Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Entonces, aquí volvemos a encontrarnos que el Señor Jesucristo afirmó claramente que Dios nos hizo. Dios hizo al hombre. Y también, en tercer lugar, porque la complejidad, ahí va la respuesta, la complejidad de la naturaleza humana por encima de las demás criaturas apunta a que no pudimos haber sido resultado de la casualidad. ¿Cómo podemos ser resultados de la casualidad? Algo hecho tan complejo. Tan complejos, ¿verdad? Es como un reloj. ¿A poco se va a formar así nomás? Solo.
Y ahorita están saliendo unos relojes muy bonitos en donde se ve toda la maquinaria por dentro. Es increíblemente maravilloso, ¿no? ¿Cómo pudo haber hecho eso? Es como dijo otro pastor, es como que pongas una bomba en Home Depot y al resultado sea una casa ya pintada y todo hecho, ya armado el frame, banquetas y todo eso. Una explosión destruye. Imagínese la complejidad del cuerpo, del ser humano. O sea, todos tus nervios, el sistema nervioso, es decir, digestivo, respiratorio. todo es una maravilla. Ese es maravilloso, increíble. Y no va tan lejos. La complejidad de una minúscula célula. ¿Cuántas cosas lleva adentro? Exactamente. Entonces, no es un proceso de millones y millones y trillones de años como lo enseña la teoría de la evolución. Solo un ser inteligente pudo habernos hecho así. Solamente un ser inteligente, súper inteligente, ¿sí? Pudo habernos hecho así. Por supuesto es Dios. Solo un ser racional pudo haber plasmado en nosotros tal habilidad. Solo un ser con conciencia propia pudo habernos hecho conscientes de nuestra existencia. Somos la corona de la creación, somos especiales, tenemos cuerpos increíblemente maravillosos. Entonces, creer que Dios nos creó, aceptando lo que la Biblia dice, lo que Cristo dice y lo que las evidencias de nuestra naturaleza enseñan, da por significado y propósito, esa es la respuesta allí, da por significado y propósito a la vida del hombre. Entonces, podemos contestar con certeza las preguntas. ¿De dónde venimos? De Dios. Pues de Dios, exactamente. Somos una creación. ¿Y por qué estamos aquí? Por la voluntad de Dios. Para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. Entonces, la gente que basa diciendo que fuimos objeto de la casualidad, en realidad, por eso es que carecen de propósito. No saben ni de dónde vienen, ni por qué están aquí, ni a dónde van. No tienen la seguridad. El hecho de que Dios mismo nos haya creado nos da un valor inmenso como personas. ¿Valemos? ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso se tomó la molestia de formarnos. ¿Sí? Valemos, ahí la respuesta es valemos, porque el Dios Todopoderoso se tomó la molestia de formarnos. Tenemos un valor incalculable. ¿Verdad que, o qué? ¿No estimamos valiosa una pieza de cerámica o pintura debido al artista que lo hizo? Hay algunas pinturas de artistas que valen miles de dólares. Millones, varios millones. Varios millones. La Mona Lisa parece que estaba vendida la última vez en 15 millones de dólares. Increíble. Millones de dólares por un cuadrito de pintura. Bueno, precisamente ¿por qué? Por el artista que lo hizo. Exactamente. El creador del mismo. Entonces salimos de las manos mismas de Dios. Por más feos que nos veamos, por más prietitos o güeritos o como nos veamos, comunes o sencillos que parezcamos a los demás, por el simple hecho de que Dios nos creó, somos muy valiosos. Valemos mucho. Imagínense, hermanos, si solamente hubiera un alma en esta tierra, Cristo dio su vida. Por él. Porque el valor de un alma es incalculable para Dios. Son de gran valor para Dios. Letra B. Dice que fuimos creados por Dios a imagen y semejanza de Dios. El hombre en su estado original fue creado a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, 26 y 27. Es el que leímos hace ratito, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, tal imagen y semejanza no es una imagen física, debido a que Dios... Ponemos que no es igual. No es igual,
Debido a que es espíritu. No es física. Es tal imagen y semejanza no es física. Ahí es la respuesta. No es física. ¿Ya lo tienen? Debido a que Dios es espíritu. Juan 4:24. Jesús dice, yo soy espíritu. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, no es una imagen física, sino intelectual. El hombre es muy diferente a todos los animales. Es intelectual. Entonces, esa imagen y semejanza es intelectual, espiritual y moral. O sea, la imagen. Vamos a poner las tres. Las tres, ponga las tres. La primera rayita dice intelectual, espiritual y moral. Intelectual, espiritual y moral. El hombre es participante en un plano inferior de cualidades que Dios posee. Inteligencia, voluntad, determinación propia. Por eso, incluso, hay doctrinas o hay gente, ¿verdad?, que cree que el hombre es Dios. Y dicen, vosotros sois dioses. Porque en realidad fuimos creados con un plano similar pero inferior de cualidades que Dios posee. Inteligencia, voluntad. O sea, voluntad quiere decir que tenemos poder para decidir. ¿Qué es lo que queremos hacer? Ajá. Determinación propia, o sea, libre albedrío. Y también tenemos sentimientos. En el hombre han sido plasmados estos componentes esenciales de la personalidad. ¿Por qué? Porque Dios es una persona. O sea, son componentes de una personalidad. ¿Qué es una persona? Una persona es inteligente, tiene voluntad, ¿sí? Tiene personalidad propia. Personalidad propia y libre albedrío. O sea, sus propios sentimientos. Voluntad determinada, tiene sentimientos. No todos tenemos los mismos buenos sentimientos. Pero todos tenemos sentimientos. Sí, tenemos. ¿Verdad? Estamos hablando acerca de esa imagen y semejanza con Dios. Intelectual, dijimos, espiritual y moral. Entonces, en el hombre han sido plasmados esos componentes esenciales de la personalidad, porque Dios es una persona. Dios no creó máquinas ni robots, aunque pudo haberlo hecho, sino que hizo al hombre con la capacidad de elección propia y por lo cual es libre para forjar su propio destino. ¿Sí? Entonces, Dios nos hizo así, con capacidad de elección propia. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita pues se nos ha dicho que y se nos están dictando cosas de cómo hacer y la gente toma muy en serio todo lo que se les ha dicho, ¿verdad? Para cuidarse y cuidar a otros, supuestamente. Ahora, Dios también nos ha dado instrucciones y el problema es que el hombre no quiere hacer la voluntad de Dios, o sea, le da la espalda a Dios. El hombre es libre de tomar sus propias decisiones, pero también es responsable de las consecuencias de la rebelión contra Dios, ¿verdad? Entonces, el uso de su libre albedrío, pues sí, decidió pecar. Le acarrea sus propias consecuencias. Pero trae consecuencias. El pecado siempre trae consecuencias. La degradación de la imagen y semejanza de Dios con la cual fue creado originalmente. O sea, cuando el hombre peca, la imagen intelectual, espiritual y moral se deteriora, se desfigura. O se ha desfigurado, el pecado ha desfigurado completamente la imagen del hombre para con Dios. Por eso es que a eso vino el Señor Jesucristo, ¿verdad? Vino a restaurar esa imagen y semejanza con Dios. El siguiente párrafo dice, dicha imagen y semejante era
En donde ahí... Después, dicha imagen y semejanza era perfecta. Dicha imagen y semejanza era perfecta antes de que el hombre cayera en pecado. ¿Sí? Dios hizo al hombre recto, dice Eclesiastés 7:29, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces hoy el hombre, mucha gente, ¿verdad?, le echa la culpa a Dios. Ay, ¿por qué el coronavirus? Y que no sé qué, ¿por qué estoy enfermo? Bueno, esos vinieron a consecuencia del pecado del hombre. El hombre voluntariamente se ha mantenido rebelde contra Dios. Es más, algunos hasta enfermos ahora no quieren humillarse delante de Dios. No son para pedir perdón a Dios. Señor, sí, no, nada de eso. Nada de eso. Entonces, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. intelectual. Sí. Propósito, ¿Dónde estás? no, solo una se me quedó. Significado y propósito. Ok, solo eso. Ya lo tengo. Ok, ya estás ahí con dicha imagen y semejanza era perfecta antes de que el hombre cayera en pecado y Dios hizo al hombre recto, lo cual le capacitaba para tener comunión plena con él, porque había comunión. Pues Dios lo hizo al hombre así, hermanos, para que originalmente nosotros pudiéramos tener compañerismo con Dios. Cara a cara con él, como Adán y Eva. Pero el pecado... Se ocultaron en lugar de pedirle perdón, prefirieron esconderse. Y luego, como dijo otro pastor, en lugar de aceptar su culpa, le quiso echar la culpa a Dios, porque le contestó a Adán, la mujer que tú me diste. Pues sí. Como diciendo, yo no te la pedí, tú me la diste a mí y ella fue la que me dio. Y hoy es exactamente el mismo pretexto que el hombre hace delante de Dios. ¿Ya? Dios tiene la culpa. A ver, No ¿por qué quieres tantos enfermos y que por qué la gente está muriendo? Dios no tiene la culpa. Pues sí. Oye, si te estás drogando y te estás metiendo más mugrero a tu cuerpo, que tu cuerpo no fue creado para estar así, bajo la influencia de drogas. Entonces, no es culpa de Dios que la gente se muera así, ¿verdad? Claro, pues de todas maneras la Biblia dice que los días de nuestra edad son 70 años y si los más robustos son 80. Con todo eso es molesto y trabajo porque pronto pasan y volamos. Por ejemplo, yo, pues ya me quedan de vida, pues... No digo porque a mí me quedan menos. Somos de la misma edad. Sí, pero tenemos que reconocer que no si somos... nos pasamos, gracias a Dios. Sí, no somos perfectos, ¿verdad? Hace ratito, mientras estaba en el culto, pues recibí una llamada de que un tío mío falleció. ¿Sí? Nada más tenía tos y falleció en su propia casa. No tuvo ni chance ni de ir al hospital. Pero bueno, gracias a Dios tenía sus 74 años. O sea, no estaba tan joven. La semana pasada también un primo hermano mío, de la misma edad mía, un ataque al corazón viendo la televisión con su familia. Fíjense nomás. Lo más triste, en noviembre se le murió un hermano al corazón, en enero otro y en febrero. 3 hermanos en 4 meses. No, y... Pobre de la madre, dice que todavía estaba bien. Sí. Entonces, y bueno, ahorita con toda esta psicosis sembrando por televisión y realmente sin compasión están diciendo cada vez, y ya viene otro brote, y ya viene otro brote. Si hubiera otro color más rojo. La Biblia es clara, dice que somos como una nieblina. Exacto. Ahorita estamos y mañana. Sí. Nomás cambia el calor del sol y se evapora, de que se acabó la neblina. Pero en las noticias demasiado miedo están metiendo. Oh, sí. Yo prefiero mejor ponerme a ver, cosas más leer la palabra de Dios, a meditar en su palabra, orar, estar escuchando tonterías. Ahora, como no sé si ustedes vieron el video que yo les mandé en la página de Facebook sobre el doctor Miguel Muñoz. Él es pastor, médico y es especialista en infecciones. Se lo mandé a una persona conocida mía. Me mandó 10 videos, todos hablando negativamente de la vacuna. Por uno que le mandé a ella, que le daba razones y especificaciones. Me mandó 10.
No, que tú sabes. Que No, pero es que cada quien toma la decisión de creer lo que quiere. Sí. Y precisamente por eso es que se muere. Para mí, me encanta el versículo que les compartí hoy en la predicación. Porque eso es lo que me da fortaleza y me da confianza y me da gozo. Y tengo ganas de vivir. Amén. Amén. Porque sé de dónde vengo, por qué estoy aquí y a dónde voy. ¿Y a dónde vamos? Exacto. No vamos, no diga voy porque estás aquí solo. ¿A dónde vamos? ¿A dónde voy yo? Pues sí, se incluye solamente él, porque él sabe No dónde- dice, ¿a dónde nos vamos? No, ¿a dónde me voy? Y nosotros de porque aquí. él sabe ¿A dónde dónde voy? No, pues ya él sabe ustedes, dónde- allá ustedes son los que ustedes deciden, ¿no? Porque, como dijo Pablo, Dame un ride para allá. yo sé en quién he creído Yeah. y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, esa imagen entonces encontramos que fue desfigurada cuando el hombre decidió pecar. Ahora, también el hombre es un ser tripartito. Primera Tesalonicenses 5:23. ¿Lo tienen? Sí. ¿Lo quiere leer, hermano? Primera Tesalonicenses 5:23. ¿Lo encontraste? Yo voy. Y el mismo Dios de paz os santificará por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Es como, ¿se acuerdan? Es como, Entonces, el paso primero es que los seres entonces, humanos... una parte importante de aquella imagen y semejanza de Dios en nosotros es que somos seres tripartitos. Ahí, en su raya, o ahí en la rayeta pongan, somos seres tripartitos. Esto es, parecidos al Dios Trino, porque tenemos cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, eso es donde vivimos, nuestro cuerpo físico, el alma, la sede de las emociones, y el espíritu con el que nos relacionamos con Dios. Y esto compone todo lo que somos, todo nuestro ser. Hebreos 4:12 dice, Vamos arriba. Hebreos 4:12, ¿alguien lo tiene? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien, entonces aquí encontramos que se menciona también espíritu, alma y cuerpo. Es el poder de la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ahí está, el alma y el espíritu. Y por supuesto el cuerpo físico. En Romanos 8:16 dice El espíritu mismo da testimonio. testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muy bien, entonces dice que el espíritu mismo de nosotros mismos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el espíritu es con el que nos relacionamos con Dios. Así que, hermanos, volvamos a repetir ahí que somos seres tripartitos. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. ¿Verdad? Ya vimos 1 Tesalonicenses 5:23. Ahora, la parte material del hombre viene siendo el cuerpo. El cuerpo es la parte del hombre con la que éste se relaciona con lo tangible y sirve de receptor de la vida física. ¿Sí? Es el envase en donde el alma habita, eso es nuestro cuerpo. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo,
mas el alma no puede matar. Temer más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea que más que mortificarnos por nuestro cuerpo físico es conservar el alma rumbo al cielo. Claro. Entonces, nuestro cuerpo nos capacita para interactuar con el mundo físico. Por medio de nuestros sentidos podemos tener conocimiento del mundo que nos rodea. ¿Sí? Ese es el mundo por donde estamos viviendo, donde nos desenvolvemos. La otra parte es la parte anímica del hombre, que viene siendo el alma. Cuando estamos haciendo un culto fúnebre y está de cuerpo presente, pues ahí está el cuerpo físico, pero ya el alma ya no está en el cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita el alma pues es la sede de las emociones. Lloramos, ¿verdad? Nos salen lágrimas, o sea, es el alma, ¿no? Ya una persona que está muerta, pues ya el alma ya se separó. Ya no tiene ni deseos de nada, ni apetece absolutamente nada, no tiene emociones, porque ya no está el alma. El alma es la sede de las emociones, la voluntad. ¿Sí? Una persona muerta, si le gustaba mucho el chupe, por más que le presentes ahí una botella bonita, ¿a poco va a desear tomarla? Está muerto, ¿verdad? Y ya nada más está ahí el cuerpo. Ahora, una cosa importante, el alma es eterna. El alma tiene principio, pero no tiene fin. Acuérdense que fuimos hechos a imagen y semejanza con Dios. En un nivel inferior. Es como si Adán no hubiera pecado, posiblemente hubiera sido inmortal. ¿Sí? Pero su alma, pecó, ¿sí? Físicamente. Tal vez no, pero mucho más que los 900 y pico de años de Matusalén. Nunca hubiera muerto, ¿verdad? O hubiera muerto hubiera durado mucho más. No, nunca hubiera muerto. O sea, es por eso a través de Cristo, que es el segundo Adán, nosotros podemos recuperar la eternidad del alma. La naturaleza perdida. Pero en el alma y no en la carne. Sí. Sí, no, y también tendremos un cuerpo glorificado. Sí, pero ¿verdad? No va a ser esta carne que tenemos hoy. No, o sea, este cuerpo es corruptible, ¿verdad? Recibiremos un cuerpo incorruptible, de gloria. Entonces, el alma es eterna. Eclesiastés 3:11. Dice, aquí todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, Dios puso eternidad en nosotros, en nuestra alma. Apocalipsis 20:4 dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, vamos a reinar con Cristo toda una eternidad. El versículo 10, aquí mismo del capítulo 20 de Apocalipsis, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. Por los siglos de los siglos. Por un año, medio año, por los siglos de los siglos. O sea, ahí habla de la eternidad del alma. Perdón, hermano. Y se está hablando según de los que se quedaron, ¿no? En la gran tribulación, me imagino, porque Sí. está hablando de aquellos que... Exacto. Sí, y también pues los que rechazaron a Cristo, ¿no? Los que se quedaron en el arrebatamiento, pues son los que rechazaron a Cristo. Y en el versículo 15 dice aquí, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces,
Y pues ya sabemos que es la muerte segunda. Y ahí van a estar separados de Dios por toda la eternidad. Entonces, esta parte de nuestro ser, que solo Dios y nosotros conocemos, el alma, lo que somos en el alma, lo que pensamos, sentimos y deseamos, es verdaderamente lo que somos. Nuestra personalidad es solamente la fachada o imagen externa que presentamos a los demás, la cual puede ser un reflejo verdadero o falso de lo que internamente somos. Entonces, pues una sonrisa refleja lo que somos. Como dice, lo que uno habla es lo que más trae en el corazón. ¿Sí? Si eres una persona amargada, no vas a hablar nada bueno. Sí, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, esa es la parte anímica, el alma, las emociones, la voluntad. Número 3, la parte espiritual del hombre es el espíritu. El hombre fue creado cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es la parte con la que nos relacionamos con Dios, es donde podemos tener comunión con Él. Romanos 8:16. Y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muy bien, el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. San Juan 4:23 y 24. Yo también pienso que es J, porque aquí viene J-O. No dice J-U. Sí, no, pero es Juan. ¿Es Juan? Arreglen ahí. Juan 23 y 24. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Perdón, leí solamente el 24, dice. Versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Entonces, el espíritu es con el que nosotros nos relacionamos con Dios. La voluntad de Dios es que el hombre sea un ser espiritual y que desde esa realidad Él gobierne nuestra alma y cuerpo a través del Espíritu Santo, en el Espíritu, a efecto de tener una vida plena y santa que agrade a Dios y beneficia a quienes la practican. Efesios 4, 22-24. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Muy bien. Entonces, hermanos, qué hermoso este pasaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es todas las últimas dos palabras, justicia y verdad, o justicia, santidad y verdad, que deben ser tres cualidades que un cristiano debe tener. Debe ser uno justo, santo y siempre decir la verdad. Así es, ¿verdad? Dios quiere que seamos espirituales, como Él. Acuérdense, Dios es espíritu. Ok, vamos entonces al número 2, Romano. Vamos a hablar acerca de la caída del hombre y sus consecuencias. Ahí hay para contestar. El hombre en su estado original, el estado original es como Dios nos creó, fue creado en absoluta rectitud. Absoluta rectitud, ahí la palabra rectitud. Algunos dicen, pues es que, ¿por qué Dios permitió el mal? Dios no lo permitió, el hombre fue quien escogió el mal. El hombre en su estado original fue creado en absoluta rectitud. Nuestro cuerpo, ¿por qué se duele? ¿Por qué entraron las enfermedades? Dios no nos creó así. Todos defectuosos. Consecuencia del pecado original. Exacto. Que empieza el cuerpo a degenerar. Pues sí.
Por ejemplo, yo ya se me cayeron algunas muelas y otras las tengo picadas. Porque ya. Yo me las puse de porcelana. Pero bueno, eso significa que Ya estamos, todo por servir se acaba. ya estamos bastante grandes, ¿no? Es como lo mismo de joven, podías tener X horas de actividad física. Ajá. Llega una edad que uno ya se avejenta uno y ya no puedes competir con un joven. No, ya no. Cuando eras joven te reías, ya. Ese nomás hace 3 horas de trabajo físico duro, ya estás sudi cansado. Y yo con 5 o 6 horas no me canso, sí, papá, pero ya cuando llegas a viejo, te ves y te quedas con los ganas de hacer lo que hace un joven, porque ya la época de nosotros ya pasó. Ay, pues, como dicen, ¿no? Como te ves, me vi. Como me ves, te verás. Exacto. Pero el hombre no fue creado así, hermanos, con enfermedades. Dios nos hizo perfectos. Por eso aquí la respuesta es en absoluta rectitud, de acuerdo al plan divino, para tener comunión plena con Dios. Y es que también, enfermo, hermanos, ¿con qué ganas vas a poder gozarte en la presencia de Dios? Desgraciadamente, el primer hombre, Adán, escogió pecar, escogió rebelarse contra Dios, tomando del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando Dios le dijo, de todo árbol del huerto comerás. Pero exactamente del que Dios le dijo, de este no comerás. Fue el primero en comer. Hasta parece que le dijo, pues come. Por eso a nuestros hijos no tienes que enseñarles a pecar, ya desde pequeños ya saben. Ya viene uno con ese chip. Sí. Entonces, el cual fue usado para probar su obediencia. Dios probó la obediencia del hombre, de Adán. Por ejemplo, hoy también. Por ejemplo, ¿por qué pecas? Por el gusto de la carne. Luego les he preguntado a algunos jóvenes, ¿has tenido relaciones prematrimoniales? ¿Antes de qué? Antes del tiempo. Se veían unos. ¿Para qué me preguntan? Se ven unos a otros. ¿Qué le contesto? ¿Qué? ¿Relaciones sexuales? No, yo no sé ni de qué está hablando. Y de lo que son las cosas. Como que si no supiera. ¿Has mentido? En la generación de usted mía, porque ustedes son más jóvenes, nosotros pudimos haber llegado a los 18 años como yo y no sabíamos nada de sexo. Era un tabú. Sí, sí. Era algo que te enterabas ya con los amigos más desastrosos o algo que empezabas a escuchar. Pero uno tenía el alma más limpia, uno era más puro en ese sentido. Yo llegué hasta casi hasta los 18 sin saberlo. Nada, éramos como niños. Y últimamente dice un chiste que le dice el papá a su hijo de 15 años. Hijo, necesito hablar contigo muy seriamente a la noche. Dice, sí, papá, ya llega. ¿Qué quieres saber? ¿O qué es lo que quieres? O pero es que quiero enseñarte algo del sexo. Te dime lo que quieres que yo te enseño. Yo pensé que te iba a hablar a ti de eso. No, dime. ¿Qué quieres saber de que yo te enseño? No, sí, algunos, ¿verdad? Dicen, qué Adán tan malvado, ¿por qué tengo que trabajar 8 horas al día y luego el solazo? Ay, qué Adán tan malvado, pero ¿qué no haces exactamente lo mismo? ¿Qué no escoges tú pecar en lugar de agradar a Dios? Así que somos pecadores de hecho y de práctica, voluntariamente. Entonces Dios prueba nuestra obediencia y amor como hijos también, así como Adán. Dios, ahí pónganle la respuesta, el cual fue usado para probar su obediencia y amor voluntarios a Dios. Porque Dios no quiere robots. Dios no es como la Organización Mundial de la Salud que ahorita nos tiene obligados a ponernos tapabocas. En algunos lugares, allá en México ya hasta hay policías de eso. Para estar checando las iglesias, estar checando Pero no checan los supermercados, ahora, exacto.
Pero sí, las iglesias sí tienen que parecer soldaditos. Párense, siéntense, váyanse. Y a tanta distancia. A tanta distancia, váyanse directamente a su carro. No platiquen, no hablen con nadie porque alguien puede estar aquí, porque nos van a multar. Ni se dan la mano. No, ni se dan la mano, ¿cuál? Yo ya estuve allá. Sí, y creo que yo puse el relajo porque estaba saludando. ¡Hola, hermana! ¡Hola, hermana! Y luego ya se paró alguien ahí. Pues nos van a multar. Por favor, sí, hijo. no estén hablando y no se acerquen a menos de 2 metros. Pues son las indicaciones de ese país. Y luego cuando terminó el culto, nadie sin hablar ni saludarse. A ver, esta fila, aquí, Fuera, dijo todos. por esta. Váyanse uno tras otro, nadie se adelante. Váyanse directamente al carro. ¿De veras? Tipo socialista. No, sí. Ok, ¿quién? Ya, según lo que ella dijo, no, pues, o él. Ahora esta fila. Párense y váyanse directamente al carro. No se saluden. No se desvíen para ni a la derecha ni a la izquierda. Pero cuando Dios nos dice, no dejando de congregarnos, no obedecemos. Y en la noticia se ve mucho eso. En lugar de adorar a Dios, no lo hacemos. Dios nos está probando. Ahorita no, Dios nos está probando. ¿Cuánto le amamos? ¿A quién obedecemos más? ¿Al gobierno de salud con el pretexto de cuidar a otros o realmente obedecemos más a Pero que Dios? si en verdad quisieran cuidarlo, pondrían luego las cantinas. Se han dado videos de cantinas que están llenísimas, nadie trae cubrebocas, todos amontonados. Ya no lo van. ¿Ya? ¿Y que por qué no lo cierran? Allá estaba hablando un americano predicador de la China. Dice que en la China hay un lugar de que él fue. Y dice que como allá no se permite el evangelio, entonces dice de que hay poca gente que carga la Biblia. Dice, y que los que hayan con la Biblia se las quitan y los meten en la cárcel. Esos pocos dicen que él cuando fue a esa iglesia pequeña se admiró de que esa hermana le dio esa Biblia a esa otra para que esa persona que estaba visitando, y se admiró porque citó la Biblia, el versículo de memoria, dice, y dijo, ¿cómo es posible que tú lo citaste y no tienes Biblia? Y no tienes Biblia? Dice, es que tenemos que hacerlo, dice aquí, porque aquí se los quita. Es mejor tenerlo en la memoria que tenerlo en la mano. Sí, dice, se los meten en la cárcel. ¿Y cómo hacen? Dice, bueno, cuando viene un hermano, les llevan un papel y les llevan un versículo escrito. Y ahí lo prendemos y lo grabamos rápido, dice. Y si lo hallan con el papel, los quitan y los castigan, lógico. Pero rapidito, grabamos ese versículo, dice. Porque esto es la única salvación que tenemos. Sí, es la única palabra que tiene. Entonces dice, tenemos Biblias hasta aventar para arriba, no quieren agarrar. eso es lo que dijo el americano, dice, yo no voy a orar para que ustedes sean como nosotros, yo voy a orar para que nosotros seamos como ustedes, dice. Porque nosotros allá tenemos todo esto y no hacemos como ustedes hacen, dice. Ustedes están pasando necesidades y no tienen la libertad que nosotros lo tenemos. Y no hacemos ni lo que ustedes hacen, por Dios. No, y pues es increíble. Y ahorita pues es prácticamente el mismo ambiente con el que se va a presentar el anticristo. No, y otra cosa, aquí no nomás, esa es la cuarta iglesia que yo visito, en la que he estado, y siempre he visto lo mismo. Personas adultas con jovencitos, todos con teléfono, pero nadie trae su Biblia. Podrán traer un teléfono de 400, 500 dólares, pero el Apple es carísimo. Ahí te das cuenta que es un teléfono que vale más de 400 dólares. Y trae el teléfono para jugar, pero no trae una Biblia de 20 dólares para venir a la iglesia. No, y a los padres se les hace demasiado caro. 20 dólares, pero gastar 400 en cada uno de sus hijos. Es como un teléfono.
Como el libro que vamos a tomar los padres en el curso. Nada más para los que nos hemos apuntado. Porque se le hizo muy caro, $15. Es demasiado. Bien. ¿Verdad? Ahorita lo iba a publicar, pero no lo publico mañana en la página, nada más quedan 8. Sí. Yo, si ya están pagados, si nadie los compra, la iglesia pierde. No, y sí, es importante, hermanos. Realmente el hombre decidió darle la espalda a Dios y el pecado privó al hombre de tener comunión con Dios. O sea que nos separó de Dios. Dicha decisión tuvo tremendas consecuencias. Igualmente las mismas que nosotros experimentamos si nosotros decidimos darle la espalda a Dios. Tú decides ir por el camino ancho y por el camino angosto. Pero cada tiene sus consecuencias. Algunos, como por ejemplo, algunos que no se alimentan bien, que les ha dado, ya coma la que sea, que no sé qué. Ahorita se las están viendo duras. Aquellos que han estado tomando o inyectándose droga suficiente fumando, están teniendo graves consecuencias, están muriendo pues, se están intoxicando pues, de tanto humo, todo eso. Como ahorita estoy hablando por una persona que se llama Adán, toda su vida fumando, toda su vida tomando, toda su vida gozando y disfrutando. Dice, no hombre, para él no ha habido nada más hermoso y más lindo y más delicioso que una cerveza. Tuvo una esposa, la maltrató, hijos también. Como él dice, los maltraté mucho. Tuve otra esposa igual. La traté como que para él no había otra cosa más sublime que la cerveza. A ver, ahorita. Usted me acompaña, aquí está el hermano, me acompaña. Solo, viviendo con unas hermanas. No, ahorita se está muriendo, porque su hígado está deshecho. Y está joven. ¿Cómo cuántos tendrá, hermano? Joder, casi igual la edad de nosotros también. Sí, unos 45, 50. Pero pues se miraba ya más correteado que nosotros. Está muriendo. Si no es que ya se murió. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de que el hombre pecara? De que le diera la espalda a Dios. Bueno, perdió su inocencia. Ahí escriban, perdió su inocencia y tuvo que ser sacado del huerto del Edén por cuanto era pecador. Así también, tú quieres ir a la presencia de Dios por toda la eternidad. En el cielo no va a entrar pecado. Ni cosa que haga abominación y mentira. Porque Dios es santo, 3 veces santo. Ni creas que vas a poder pararte allí. Necesitas reconciliarte con Dios. Entonces, el hombre perdió su inocencia y tuvo que ser sacado del huerto del Edén por cuanto era pecador. Vino maldición sobre la tierra, vino dolor y sufrimiento en la mujer al momento de dar a luz, dificultad para obedecer, para obtener sustento material y la muerte física. Ahí la respuesta es muerte física. Entonces, la tierra comenzó a dar ¿qué? Cardos, espinos, y se comenzó a precisamente hacer más dificultoso el asunto de sembrar y cosechar. Por ejemplo, tú trabajas podando pasto, ¿verdad? Limpiando hierba. Bueno, cada vez que veas esa hierba fea, eso habla de que Consecuencia precisamente del pecado, ¿verdad? No nada más nos dañó a la humanidad, sino a toda la creación. Antes no había animales carnívoros y se suscitó que animales se comen a otros animales. Sí. Entonces todos eran vegetarianos. Y también cada vez que veamos un muerto, alguien muriendo, como hoy murió mi tío Epifanio, mi tío Pipas. Como que todo el mundo está muriendo. O sea, se nos está muriendo la gente. Bueno, cuando se muere alguien, recordemos que esa es consecuencia del pecado. ¿Sí? Y yo voy a morir pronto. No, Porque, no voy a seguir. bueno,
Físicamente ya estamos maldecidos precisamente por la desobediencia de Adán. Y si tú piensas que por tu desobediencia tus hijos no van a recibir consecuencias, van a recibir consecuencias. Hay maldición cuando uno decide el camino de ancho que lleva a la perdición. Por eso, hermanos, qué importante es que nosotros aprendamos de la experiencia de Adán. Este Adán, amigo, que le estoy diciendo que está muriendo, no aprendió la experiencia de Adán. Él quiso hacer lo que le da su gana. Y ahorita está ahí, muriendo. Conocí a una persona que también lo mismo. Dice que puro mezcal y puro vino del bueno. Dice, no, hombre, puro bueno. Que tomaba. ¿Sabes cuánto le costó la operación? $1,000,000. Es más, a la aseguranza... Oh, usted no andaba conmigo, ¿verdad? No. Andaba José Orlí. Dice que la aseguranza ya ha gastado $3 millones en él. Y cada mes el medicamento son entre 25 y 30 mil dólares. Cada mes. ¿Y cómo hace para pagarlo? ¿Trabaja todavía o cómo? No, la aseguranza cubre. Sí, una aseguranza que tiene. Deducible. Pero él ya no puede hacer absolutamente nada. Pero si no trabaja... ¿cómo? Es que las aseguranzas como quiera le cobran en números el hospital a la aseguranza, pero la aseguranza no paga todo. Le pide al gobierno una ayuda y eso se le traspasa a ayuda financiera. No, entonces tiene como Medicare. Sí, es como yo. Yo estoy pagando $200 y pico por un mes por la aseguranza. La operación me costó casi $60,000. Pero yo nomás pagué $1,000. Increíble. Bueno, entonces, hermanos, el hombre perdió su inocencia, ¿sí? Y como por causa del pecado, y también pues fue más difícil obtener sustento material, y también encontramos vino que la muerte. Génesis 3, 14 al 24. Ahora, la imagen de Dios en él había sido deteriorada y degradada. O sea, la imagen de Dios fue desfigurada. Espiritualmente murió. Físicamente murió. No en el momento, pero espiritualmente sí. Fue separado de Dios. Es la respuesta. Fue separado de Dios. Eso quiere decir muerte. Separado de Dios. Por cuanto Dios es santo. ¿Verdad? Génesis 3, 19 y 24. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. Ajá. Romanos 3, versículo 2, dice, mucho más, perdón, mucho, perdón. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, sí, estoy en Romanos 3, 2. Sí, estoy bien, ¿verdad? Pues aquí dice 3:2. Sí. Dice, mucho más en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y luego sigue Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, por el pecado, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Gracias a la decisión de Adán. Entonces, fue separado de Dios. Esta consecuencia, Esta es la consecuencia más grave. El hombre quedó imposibilitado para tener comunión con Dios durante toda su vida. Y quedó condenado a una muerte eterna. Condenado a una muerte eterna. Después de morir físicamente. Romanos 6:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas,
Los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces, no solamente murió físicamente, murió espiritualmente, separado de Dios, pero su alma fue profundamente afectada. Su capacidad para razonar, o sea, su intelecto fue entenebrecido. ¿Qué significa eso? Entenebrecido. Romanos 1:21. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces su intelecto fue entenebrecido. Efesios 4:17 y 18. Esto pues digo y quiero y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, por lo tanto, no puede pecar a conocer a Dios por medio de su intelecto. Entonces su intelecto fue entenebrecido, por lo tanto, no, allí no es pegar, no puede llegar, es llegar. Disculpen, ahí está un error de imprenta. Llegar a conocer a Dios por medio de su intelecto, porque su intelecto está entenebrecido. O sea, no puede llegar a conocer a Dios por medio de su intelecto. Su voluntad quedó debilitada. Ahí está la respuesta. Su intelecto, su voluntad quedó debilitada para buscar y obedecer a Dios. ¿Sí? O sea, la única manera, hermanos, la única manera en que nosotros podemos tener nuestra voluntad fortalecida para obedecer a Dios es teniendo a Cristo, teniendo el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Sí? Por eso algunos dicen, no, pues es tan difícil el camino de Dios. Pues sí, si no tienes a Cristo, sí. Y no le pones ganas tampoco. Sí, porque la Biblia dice, ¿verdad? Que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita, ¿qué nos da el Espíritu Santo de Dios? Entonces, la voluntad quedó debilitada para buscar y obedecer a Dios. Quedó esclavizada por el pecado. ¿Sí? O sea que ya no tienes tu voluntad, como dicen algunos. No, yo hago mi propia voluntad. ¿Cuál voluntad? Ya eres un esclavo del vicio. Ya eres un esclavo, ya tú no tienes voluntad. Ya tú eres un esclavo. O de la mentira, o de la... Sí, de la pornografía, de toda clase de pecado. ¿Sí? Como dice, bueno, si yo tomo cuando quiero y hasta que yo quiero. Pero no es cierto. No. Ya, su voluntad está debilitada para buscar y obedecer a Dios, que ya quedan esclavos por el pecado y su moral fue denigrada, Tuvo su propio concepto de lo que está bien o mal, por lo que se convirtió en un ser inclinado al mal. Ahorita vivimos en una sociedad donde a lo malo le llaman bueno y deseable. Ya ven, y a lo bueno malo. Los católicos viendo bien la unión de homosexuales y lesbianas. Pues sí. Siendo que está prohibido por Dios, ordenaba matarlos antes en el Antiguo Testamento. Jehová Dios no quería ni prostitutas ni homosexuales dentro de su pueblo.
Y ahorita el Papa dice que tienen ellos derecho a formar familias aunque sean homosexuales, aunque sean del bien. ¿Sí sabía usted que hubo un papa que era mujer? Sí, yo leí todo. Tremendo. No, y estaba embarazada la mujer esa. Sí, por eso es que descubrieron. Por eso es que descubrieron que era... ¿Se hacía pasar por hombre? Sí. ¿Sí? ¿No sabían eso? No, está bien. Les voy a recomendar, busquen, se llama Chuyo Olivares el Pastor, la historia de la iglesia. Son 16 videos y habla del papado. Por decirlo así, creo yo que es más del 50% de los papas tenían relaciones sexuales y metían prostitutas. No, y pues hay libros. Eso es cierto. Sí, pero o sea, ellos metían prostitutas, pero los sacerdotes les tenían prohibido casarse. O sea, ¿cuál era el ejemplo que les daban? Y todos, ok, papa, ¿de dónde se estaba pecando? En el vicario de Cristo. ¿No? Bien. O sea que sí, son 16 horas. Ahora, ¿no? vamos a ver lo que dice Romanos 1:24. Bueno, no tenemos oportunidad para leer hasta el 32, pero ahí, ¿verdad? Ahí podemos ver claramente, ¿verdad? Lo deteriorado que está, cómo está afectado el razonamiento, el intelecto, cómo tiene el hombre el intelecto entenebrecido, aún, ¿verdad? Como decimos, gente que dice que es religiosa, sin embargo, está completamente pervertida. ¿Sí? En Eclesiastés 7:29. ¿No quiere que lea Romanos? Son 24 al 32. No, pues nomás el primero, con eso tiene. Ahí está. A ver, diga. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Sí, o sea que profesaron ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios, semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Ahí se le andan postrando a toda clase de dioses que ellos mismos hacen. Eclesiastés 7:29 dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea, no es que Dios nos hizo perversos, ellos buscaron muchas perversiones. ¿Sí? Es triste lo que ya ahorita ya los malvados no son unos sinvergüenzas. O sea, la gente ahorita está feliz, ¿no? Porque ya puedes entrar a cualquier baño y con el pretexto de que tú te sientes mujer. ¿Tú crees que no va a haber más violaciones? Por supuesto. Que un hombre puede entrar de una mujer. ¿Sí? Si se siente como O sea, si se disfraza de mujer siendo homosexual, él tiene el derecho a entrar al baño de las mujeres. Porque él se siente mujer. Sí, y no puedes negárselo. ¿Por qué? Porque anda vestido de mujer. No puedes negárselo. Aquí en Houston se hicieron baños para ¿Sí? homosexuales. Pues ya están de otra vez ya. ¿Verdad? Ustedes saben que nada de las mujeres es la fuerza, digo. No con los del medio. Toda la raza humana fue lamentablemente afectada por el pecado. Mental, emocional, moral, espiritual y físicamente. Romanos 5:12. Yo lo leímos eso. Es lo del pecado, que entró por un hombre. Y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, todo ser humano posee una naturaleza pecaminosa. Todos, sin excepción. A veces he enseñado o predicado y dice, ay, pastor, usted tiene una mente bien cochambrosa. Pues yo soy igual de pecador que ustedes. ¿Verdad? No por el hecho de que no yo he andado revolcándome en el pecado significa que no tengo una naturaleza pecaminosa. No tengo conciencia de lo que puede pasar. O sea, teníamos esa naturaleza de edad. A causa del pecado, de desobediencia del hombre, la posibilidad de que tuviéramos íntima comunión con Dios fue truncada. El hombre adquirió una naturaleza pecaminosa y todo ser humano nació con esa naturaleza a partir de que el pecado entró en el hombre, la cual es proclive al pecado, o sea, inclinada al pecado. Dicha naturaleza pecaminosa mantiene al hombre en un triste estado espiritual claramente descrito en la palabra de Dios.
estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice la Biblia que desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza no hay en él cosas sanas, sino herida, hinchazón y podrida y llaga. ¿Cuánto nos falta, hermano? ¿Cuántas copias? ¿Cuántas? No, pues lo podemos dejar en 3 sesiones. Esta sí está un poquito larga, ¿verdad? Falta 3. ¿Eh? 3 páginas. ¿Cuánto llevamos ahorita? 3 enteras, ¿no? Le quedamos 2 llevamos. Ya nos aventamos que... Nomás 2 apenas. Son 5. Son ¿Ya 4. llevamos 1 hora y media? No, Sí. Sí. lo de tiempo no sé. Ya son las 6. Ya son las 10. Es que empezamos con la cuenta. Bueno, Hicimos entonces... 2 ojos y nos faltan 4. Bueno, entonces vamos a... Dejarlo para el próximo domingo. A las 10 de la mañana, hermanos. No lleguemos tarde porque... Sí, a las 10 de la mañana. Ahora vamos a cambiarlo en la mañana para que así esté. Bueno, si podemos a las 9:55 para saludarnos primero. Sí, o sea, nada más que sí va a haber menos tiempo. Igual debe ser más rápido. Y eso va a ser más, más difícil, ¿no? Sí. Entonces a partir del próximo domingo. Continuamos con el número 3. Amén. Ok. Vamos a orar. ¿Quieres orar, hermano? ¿Quieres guiarnos en la oración? Hermano, dice, oremos. Venimos delante de tu presencia, oh Dios. Te damos gracias por este momento que hemos compartido con nuestro hermano pastor y nuestros hermanos en esta hora. Te damos gracias, Padre, por esta enseñanza. Ayúdanos a retener esta enseñanza que hemos tenido, Padre, y que podamos ponerlo por obra, Padre eterno. Ayúdanos, Señor Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Señor Jesús, ser edificados por esta enseñanza para ser edificados para otros, Padre eterno. En este momento te damos gracias, Padre. Ayúdalos, llévalos con bien a nuestro hogar, guárdalos y cúbrelos con tu sangre preciosa. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga grandemente.